A quien vamos a homenajear ahora es al doctor Alejandro Gide Misoray Misoray. Nos hemos permitido hacer una pequeña presentación para aquellos que no lo conozcan, pudieran también conocer su obra, su legado, su espíritu, ¿no? Acá hay personas que han estudiado con él, que han estado durante mucho tiempo, también en el Hospital Rebagliati, en Digemid, en la OPS. Entonces, vamos a hacer una pequeñísima presentación y luego haremos alguna semblanza del doctor Alejandro. Si nos permiten, por favor. El doctor Alejandro Misoray Misoray, doctor en medicina, médico internista, farmacólogo clínico, y lo presentamos y tal como era, un hombre valioso, alegre, positivo. Adelante, vamos a continuar, por favor. La siguiente es un homenaje póstumo. El doctor Alejandro Misoray estudió medicina en la Universidad de Trujillo y se recibe como médico internista en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ingresó a laborar como médico asistente en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati, y en este hospital él presidió la Asociación de Médicos Internistas y gracias a su inteligencia, a su vocación, a su impulso, él logra, porque hay documentos que así lo testifican, que el Departamento de Medicina General se transforme en el Departamento de Medicina Interna, de acuerdo a estos lineamientos que venían de los Estados Unidos del American College of Physicians. Su vocación de ser un hombre muy inteligente, muy dedicado, edita sus boletines, el internista. La siguiente, vemos acá cómo está don Alejandro, jovencito. Pase anterior, por favor. Don Alejandro acá, joven él, en la Universidad de Trujillo. La siguiente. Elabora su boletín del internista donde pone editorial poniendo, ¿no?, en primer lugar, ¿qué es la medicina interna? ¿Por qué tiene que ser medicina interna? Y obviamente genera las bases para un departamento que hoy por hoy se precia de ser uno de los departamentos importantes. Tenemos 6 servicios y ha pasado mucha gente importante, también con gran trayectoria, como por ejemplo la doctora Marita Casinelli, que nos acompaña en esta oportunidad. La siguiente. Docente por naturaleza, ahí lo tenemos, ¿no?, en Nueva York, aquí lo tenemos en una actividad que realizó en el Perú. El doctor Alejandro gana la beca Merck en el año 87 y estudia en Cleveland, los Estados Unidos, ¿no? Y a su retorno al Perú forma la primera unidad de farmacología clínica. La dirección la tenía el doctor de las Casas, Augusto de las Casas, un traumatólogo visionario que le da la oportunidad y funda la primera unidad de farmacología clínica. Y obviamente al fundar la unidad de farmacología clínica, él trae como una enorme, ¿no?, digamos, novedad importante, las primeras fichas de IDIS. Imagínense en el hospital la bibliografía mundial en las fichas. Transforma la medicina en una medicina cada vez más científica, más actualizada, ¿no? Trae la primera computadora en el hospital con esas letreritas verdes, ¿no? Obviamente avanzó en eso también. Edita el boletín farmacoterapéutico, tenía esa vocación, tenía un lapicito, ¿no?, y además hacía cosas muy espectaculares. Logra su doctorado a través de la propuesta de la unidad de farmacología clínica en la unidad de Cayetano Heredia, y obviamente él trasciende los linderos de la universidad, trasciende los linderos del hospital y es nombrado consultor de la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana en el área de medicamentos. La siguiente. Vemos ahí una foto donde está el doctor Alejandro y hay algunas fotos también antiguas, ¿no? Está la doctora Ángela Tacano, que hoy día es una reconocida anatomopatóloga, está la señora Blanquita Antunes, que nos honra con su presencia, que en ese tiempo era secretaria, ahora también, ¿no? Y está el doctor Alejandro Misoray, el doctor Lainez, y bueno, ese joven que tenía pelo era yo, ¿no? Los tiempos cambian. ¿Ah? La siguiente. La creación de la unidad de farmacología clínica fue un aporte importantísimo, porque el doctor Alejandro creía en el medicamento como un instrumento para la promoción de la salud. Nunca abandonó sus capacidades de clínico. Él decía, qué bueno que siendo internista sea farmacólogo clínico, del problema de salud a los medicamentos. Y incorpora este servicio especializado en la unidad del hospital. La siguiente.
Pero no era un farmacólogo de tubos, de lecturas, no, era un farmacólogo de evaluación de pacientes. Era un internista, él disfrutaba mucho viendo sus historias clínicas, sus pacientes, y tenía sus lapicitos de ahí. Y mire, comenzamos a reportar los primeros casos de fiebre por cimetidina. Va, le dicen, doctor, queremos que usted autorice y él examina, este es un paciente que no tiene sepsis, no tiene un foco intraabdominal, y el cirujano, dale, pero no. Hombre inteligente, decidido, internista. No le vamos a dar, ¿por qué? Y él firma. Tenía el paciente una fiebre por cimetidina. También disfrutaba, ¿no?, con el doctor Félix Alcántara, el doctor Durán, que en ese tiempo éramos jóvenes residentes, acompañándolo en esos casos. Imagínense, ¿no?, tener un maestro de esta categoría. La siguiente. El doctor Alejandro trabajó como docente en Cayetano Heredia, en la Universidad de Trujillo, en San Marcos. También tuvo una trayectoria muy destacada en el Servicio de Medicinas Provida. Hizo su primer curso de terapéutica para estudiantes de medicina, auditorio número 2 del Hospital Rebagliati, 200 estudiantes de San Marcos. Y participó el doctor Tonioni en ese momento también, ¿no? Y promovía sus rondas terapéuticas para residentes de medicina interna. Y uno de los logros espectaculares fue la edición del primer manual de terapéutica médica para prescriptores del primer nivel de atención. Ahí yo descubrí la enorme capacidad que tenía el doctor de sintetizar la medicina y una capacidad de corregir las cosas tremendas. Anécdota, doctor Alejandro, aquí está el 5º escrito. Jorge está mejorando, pero le falta un poquito más. Buscaba la perfección, pero no por un tema personal. La medicina tenía que conceptuarse del mayor nivel para atender a los pacientes. Hoy por hoy este es un libro que ojalá pudiéramos reeditarlo, es una joya para la atención primaria de la salud. La siguiente. Su aporte a la salud pública peruana creo que ha sido importante, queremos difundirlo, su legado. La siguiente. Fue una figura clave en la promoción del uso de los medicamentos esenciales. Hablar de medicamento esencial, de medicamento genérico, de medicamentos, no era bien visto por algunos grupos, algunos sectores, pero con su capacidad, su inteligencia, su visión de salud pública, logró, ¿no es cierto?, estar en escenarios, en foros, a capacitar, estuvo mucho tiempo también dictando, ¿no?, cursos en provincias. La siguiente. Fue un abanderado. Trabajó, doctor José Luis Calderón, con usted la guía farmacoterapéutica nacional. Un trabajo de una envergadura enorme, porque se revisaron las listas y las indicaciones y las contraindicaciones de los principales medicamentos esenciales, porque él creía que tenían que haber medicamentos esenciales disponibles, seguros, eficaces y necesarios para la población, ¿no? La siguiente. Trabajó también, ¿no?, en elaboración de temas que tenían que ver con el suministro, la prescripción y la dispensación de los medicamentos. La presencia de Alejandro Mitsoray era sinónimo de calidad. Ustedes pueden revisar estos documentos que están en la página web y van a ver la enorme calidad y capacidad y profundidad de los temas. Fue un consultor reconocido a nivel regional, a nivel internacional. La siguiente. Trabajó mucho también para el fortalecimiento del suministro. Él entendía que los medicamentos tenían que ser accesibles, tenían que haber medicamentos en los puestos de salud, en los centros de salud, en los hospitales. Y trabajó mucho tiempo con Digemit, con la OPS, para fortalecer los sistemas de suministro, ¿no? La siguiente. Trabajó también en la asesoría técnica para la formulación de políticas, ¿no?, sobre todo el tema de la ley de los medicamentos, el tema también de la salud materna y de desnutrición crónica, y bueno, trabajó con muchas instituciones importantes en el país. La siguiente. Pero creo que uno de sus aportes importantes, y también lo voy a pedir al doctor que nos haga una reseña, es que él tuvo una visión muy humana de la medicina. No era solo el científico y el líder y el que daba las charlas y el que escribía artículos, no. Incansable defensor de los derechos del paciente. Cuenta una anécdota, que en una guardia le decían, oiga, ¿usted por qué se demora mucho en la emergencia? Y él decía, pero tengo que atender bien al paciente en la emergencia, mi tiempo no importa, tengo que darle lo mejor al paciente. Defensor de la información médica libre de la influencia farmacéutica.
poner una posición firme frente a la industria farmacéutica es un tema muy delicado. Viajó por todo el mundo con no con la industria farmacéutica. Promotor del uso racional del medicamento, sustenta uso racional de medicamentos Perú, sale Alejandro Mitsuaray. Y su ejemplo permanente de médico estudioso, responsable y dedicado a su paciente, consideramos que es un legado a nuestra sociedad médica. La siguiente. Don Alejandro tenía otro aspecto fundamental, su enorme lado humano. Apoyo incondicional a la familia siempre primero, a los amigos. Hemos disfrutado muchas veces como con Alfredo Durán, yo, Alfredo Durán, otros colegas, Víctor Flores, hacíamos las rondas terapéuticas, pero nos daba de comer. Y nos reíamos porque nos traía pues nuestros sanguchitos, un cafecito, un pancito con palta, ¿no? Nuestras galletitas, el atún. Hombre sabio, inteligente, generoso. Lealtad y responsabilidad con sus pacientes. Sus pacientes eran primero amante de la buena lectura, de la medicina, de la historia, de la filosofía. En sus años de jubilación ya desarrollaba cursos, estaba siempre muy activo, cultor del buen cine y de la música clásica. Ahí ven ustedes unas cosas que hablan de su capacidad, ¿no?, de llegar a las personas con mucho cariño, con mucha entrega. A la siguiente. Creemos justo este reconocimiento póstumo, la siguiente. Don Alejandro es un referente en el ámbito de la medicina interna, impulsó la medicina interna en el Rebagliati, la farmacología, fundó la primera unidad de farmacología clínica en el país y de la salud pública peruana, impulsó la promoción del uso racional de medicamentos, gestión de medicamentos esenciales, uso racional de medicamentos y formulación de políticas públicas para mejorar la atención primaria de la salud. Él soñaba con una atención primaria, secundaria, terciaria de calidad al servicio de los pacientes. Su labor ha sido reconocida tanto a nivel nacional como internacional y sus aportes han influido en la mejora de la calidad y equidad en el acceso a medicamentos y servicios de salud en el país. La pandemia ha hecho que retrocedamos, pero creo que su espíritu hará que tomemos también donde nos corresponda algunas acciones para impulsar la medicina en el país. Colegas, don Alejandro vivió y murió como los grandes hombres, con una enorme inteligencia, un gran valor y algo que es muy reconocido, con enorme humildad, ¿no? Doctor Alejandro, gracias por su ejemplo, sus aportes y su legado. La siguiente. Muchas gracias por acompañarnos en este sencillo homenaje a la memoria y legado de nuestro querido y respetado doctor Alejandro. Su dedicación y amor por la medicina han dejado una huella imborrable en nuestros corazones. Hablar de medicina con él era quedarnos horas y veíamos todos los aspectos relativos a la medicina. Que en nuestras oraciones, era un hombre de fe, llevemos un profundo deseo de ser faros de esperanza para nuestros pacientes. Siempre en la conversación era el paciente es primero. Continuando con su misión de cuidar y sanar. Que su espíritu nos inspire a seguir su ejemplo de profesionalismo, compasión y entrega en cada paso de nuestro camino. Ojalá también este homenaje sea también un punto de inspiración para lograr, ¿no es cierto?, desde nuestras personas, desde nuestras familias, de nuestra sociedad, de nuestro colegio médico, avanzar en ese sueño. Dio su vida por la medicina, disfrutó mucho de su medicina al servicio del prójimo y, obviamente, una oportunidad, yo hice una presentación y le puse su foto, me dijo, Jorge, retire esa foto. Era una persona sumamente humilde, pero creo que hoy su espíritu está con nosotros, ¿no? Y creo que merece un justo homenaje, como él hubiera querido, con sus médicos, con su curso de terapéutica, con su familia, con la gente que lo hemos querido. Gracias. Bien, Ojito, bien. Doctor, unas palabras, no, o sea, te toca a ti.
Gracias, Jorge. En realidad yo no sabía que iba a hablar. Me invitaron a dar una conferencia y a eso vine. Y vine por Alejandro, ¿no? Alejandro tuve la suerte de conocerlo en el Hospital Cayetano Heredia. Yo soy parte de la tercera promoción de residentes de medicina interna del hospital, pero casi era la primera porque las dos anteriores fueron muy pocos y Alejandro era de la cuarta promoción. Entonces estuvimos juntos varios años y después nos encontramos gracias a él en varias cosas. Quiero decir algo muy puntual. Miren, en la carrera médica, en muchas profesiones hay actividades, ¿no? Entonces hay médicos que son básicamente médicos, o sea, hacen la parte clínica médica. Hay médicos que hacen la parte clínica y hacen docencia, son además profesores de medicina. Hay médicos que hacen la clínica, la docencia, hacen investigación, ¿no? Y creo, y la cuarta cosa es que se compromete con las políticas públicas del país. Tratan de trabajar también en el enfoque colectivo, ¿no? En la salud pública del país. Bueno, no son pocos los que hacen estas cuatro cosas, pero hay muy pocos, y lo voy a decir, muy pocos, conozco 4, dejando de ellos en toda mi vida. Este año estoy cumpliendo con Marieta, mi compañera de promoción de la carrera, en Cayetano, 55 años de médico, o sea, ¿no? Tengo largos años, ¿no? Y he conocido más que 4 personas que voy a describir. Estas personas hacen todo eso que he mencionado, pero además hacen de su vida médica un apostolado. Son apóstoles de la medicina, y no en el sentido, vamos a decir, espiritual, religioso, ¿no? Sino, ¿en qué consiste esto? Le dan su vida a la medicina y se caracterizan básicamente por 3 cosas. Tienen un alto nivel de compromiso, altísimo, una coherencia completa y una consecuencia completa. Y voy a describir 2 cosas que parecen simples, ¿no? Se caracterizan por 2 cosas. Trabajan solo en el sector público, nunca en el sector privado. O sea, nunca ganan un sol fuera del sector público. Su sueldo, que nunca es grande, ¿no? Pero tienen, vamos a decir, muchas actividades, grandes realizaciones, y en realidad son estos como si fueran apóstoles, ¿no? Gente que toma la buena nueva, ¿no? Y se dedica a difundir la buena nueva en el mundo, ¿no? Y voy a decir los nombres: el doctor Hugo Lumbreras, no sé los que conocerán al doctor Lumbreras, el doctor Humberto Guerra, que es discípulo de Hugo Lumbreras, que siguió, es otro apóstol de la medicina, y de mi generación, Herminio Hernández, que es un pediatra de Cayetano, que pudo ganar la plata que hubiera querido como pediatra, jamás hizo actividad privada en su vida, como no le hicieron los demás y como no la hizo Alejandro, ¿no? Entonces, y no son palabras poéticas, ¿eh? Alejandro son esas personas excepcionales, que son verdaderos apóstoles de la medicina. Eso es lo que quería decir. Bueno, con el doctor Alejandro tuvimos una interacción inicial en el año 1985. Los estudiantes de medicina de San Fernando, de la promoción 80, llevábamos el curso de medicina 2 en el Hospital Revaldeati. Y fuimos el único grupo de toda la promoción que recibimos el plus de parte del doctor Alejandro de un curso de introducción a la farmacología clínica. Entonces eso nos fortaleció grandemente en el enfoque cuando empezábamos nuestros primeros pasos como estudiantes clínicos, ¿no? Después conocimos al doctor también en los cursos de uso racional de medicamentos que organizaba con la ONG Servicio de Medicinas Provida, con el famoso manual de terapéutica médica que el doctor lideró como editor de este libro importante, que en ese tiempo un indicador del éxito de un libro, que se acabó la edición, era que lo pirateaban con fotocopias, y encontramos las fotocopias del libro en el CEN, el Centro de Estudiantes de Medicina de San Fernando, ¿no?
Es verdad, con el doctor Soldari habíamos quedado con el doctor Alejandro el año pasado en el tratar un objetivo común de sacar una segunda edición de ese manual de terapéutica médica dirigido a los médicos del cuidado integral de la salud, del primer nivel de atención, ¿no? Posteriormente supe de su trabajo en Provida y formaron un grupo que eran los llamados Tres Reyes Magos, ¿no? El doctor Alejandro Mitsuaray con el doctor Gerardo Valladares, alcalde, también hace unos años fallecido, y el doctor Eduardo Zárate Cárdenas. Los tres lideraron un equipo muy fuerte que promovieron el uso racional de medicamentos para esta organización de vinculación católica con la Iglesia y sacaron una publicación periódica de la revista que se llamaba antes Medicamentos y Salud Popular. Cuando yo hice mi serum en San Ignacio, Cajamarca, frontera con el Ecuador, me di con la grata sorpresa de que el jefe del centro de salud, el doctor Huatuco, estaba suscrito a la revista y la recibía. Y en esa oportunidad tenía acceso a poder revisar los artículos de revisión, ¿no? De este equipo de profesionales tan importante, ¿no? Que lograron incidir en políticas públicas. Hay una serie de logros y de avances que consiguieron con el apoyo de Provida, con el sistema de suministro en nuestro país, con el desarrollo de los petitorios nacionales de medicamentos esenciales, que ya el doctor Alejandro también apoyó, ya siendo consultor de medicamentos de la Organización Panamericana de la Salud, y que también lograba convocar, por ejemplo, la participación del doctor Gianni Tognoni. Me acuerdo en el año 2002, la actualización del petitorio fue con la participación del experto, el doctor Tognoni, ¿no? Que ahí supe que eran amigos de mucho antes, ¿no? En realidad, la huella que ha dejado el doctor Alejandro ha sido muy importante para muchos estudiantes sanmarquinos de mi generación y realmente cuando conversábamos con el doctor y veíamos todos los problemas que tiene nuestro país, ¿no? Siempre había un poco la sensación que he tenido cuando hemos escuchado acá a los doctores Laporte y Tognoni, ¿no? Te inspiran, te hacen un poquito ver más allá, ¿no? Elevarte y ver tu realidad desde más arriba, ¿no? Un poquito volar y soñar y tratar de que nuestro país sea un lugar más justo, más humano, más solidario, más equitativo. Entonces, estoy muy agradecido con haber sido alumno y discípulo del doctor Alejandro. Gracias. Bien. Me corresponde participar en esta ceremonia de homenaje al doctor Mitsuaray de manera oficial por parte del Colegio Médico para reconocer a un médico digno de todo respeto, de un médico ejemplar, como muy bien ha referido nuestro querido maestro, el doctor José Luis Calderón. Un hombre ejemplar, una persona que no se conforma con hacer lo que tiene que hacer bien, sino que lo hace excepcionalmente bien y lo hace con un sentido profundamente humano. Yo también tuve el honor de conocer al doctor Alejandro Mitsuaray un poco después que el doctor Tutaya. Lo conocí en el año 91, cuando era un médico joven y había regresado a Lima y me había involucrado en un proyecto donde una de las áreas tenía que ver con el uso racional de medicamentos y se estaba inaugurando el gobierno del presidente Fujimori en ese momento y se hizo un gran seminario nacional por los medicamentos esenciales y en el cual participó el doctor Mitsuaray, el doctor Valladares, el doctor Zárate, varias de las personalidades vinculadas al campo de los medicamentos.
Y por supuesto, la imagen que me dejó el doctor Mitsuharai es inolvidable. Un hombre sencillo, un hombre empático, inspirador. Ese es el recuerdo que uno tenía inmediatamente cuando conocía al doctor Mitsuharai, con una calidez, con una sonrisa siempre. Aún en los momentos más difíciles, cuando se veían circunstancias adversas y un poco el resto cavilaba con algún enfado, él también lo hacía, pero de una manera muy particular y siempre con el optimismo de que se podía encontrar alguna salida. Vamos a poner algunas fotitos porque yo también he querido encontrar algunas fotos, no he logrado encontrar las que hubiera querido. ¿Podemos poner la primera, por favor? Algunos se van a recordar. En esta foto, bueno, en este evento estuvo el doctor Mitsuharai, que no aparece ahí, pero sí está el doctor Tognoni. El doctor Tognoni también conoció al Mitsuharai. Y el doctor Tognoni, que nos acompañaba en el seminario del día de hoy, es una personalidad de talla mundial, como ustedes han visto, también como el doctor Iván Ramón Laporte. Y hay un grupo de médicos jóvenes, entre los cuales también me encuentro, y que hemos sido inspirados en el ámbito internacional por el doctor Tognoni, pero también por el doctor Alejandro Mitsuharai. Una más, por favor. Acá, esta es una foto, si no me equivoco, del año 2008-2009, donde está el doctor Tognoni, el doctor Mitsuharai y algunas de las excelentes colegas químico-farmacéuticas de la DIGEMIT. Justo acabo de ver entrar a la doctora Crisante. Acá está la doctora Crisante, la doctora Orihuela. Personas que yo he conocido, como mencionó el doctor Calderón, un detalle que yo no había cavilado, dedicadas íntegramente a la función pública, con una convicción de que lo que hacen, la tarea que hacen es esencial para proteger la vida de los seres humanos que están a cargo del sistema de salud. Y entonces, todas estas personas que están acá, el doctor Mitsuharai, como ustedes lo ven ahí, siempre con esa sonrisa, y con las farmacéuticas de la DIGEMIT, funcionarias de diversos rangos de la DIGEMIT, que hacían esta labor inspiradas por las ideas que el doctor Tognoni y que el doctor Mitsuharai siempre nos enseñaban. La siguiente, por favor. Acá es solamente para mostrar a otros los Reyes Magos. Acá es el doctor Solari, ya con pelo y negro, además, y el doctor Eduardo Zárate. Aquí se le ve al costado el doctor Eduardo Zárate, en Huamanga. ¿Por qué le decían los Reyes Magos? Porque eran 3 personas con alguna edad y siempre andaban juntos. Y se les vino a dar ese sobrenombre. Formaban parte de un equipo, de una élite, de una institución que capacitaba en uso racional a médicos, cuando en esos años la formación en pregrado no incluía cursos de farmacoterapia racional. Se enseñaba farmacología, uso de medicamentos, antimicrobianos, etcétera, pero no se enseñaba farmacoterapia racional. Y eso es lo que, esos conocimientos nuevos que había aprendido el doctor Mitsuharai, los trasladaba a través de este grupo que capacitaban en diversas partes del país. En este caso estábamos haciéndolo en Ayacucho. El doctor Solari era un joven integrante en ese momento de ese equipo, no era todavía un rey mago, pero estaba en ese equipo. Sigamos, por favor, una más. Acá está el doctor Gerardo Valladares, también de grata recordación, el doctor ya fallecido, también parte de ese equipo. El doctor solamente sobrevive el doctor Eduardo Zárate Cárdenas, que por razones él vive en la zona de Chosica, entonces no se ha desplazado con comodidad para este evento, pero siempre lo recordamos y lo tenemos presente. Una más, por favor. Este es un evento último, Maruja, creo que fue hace 2 o 3 años, ¿no? O un poco antes de la pandemia, de repente. Un evento donde vino el doctor Tognoni, acá también un grupo de diversos funcionarios y personas vinculadas al uso de medicamentos. También está el señor Roberto López, de la Salud, gente plenamente comprometida con un uso ético de los medicamentos, libre de influencias de la industria, que tiene, por cierto, intereses muy, digamos, naturales, porque ellos persiguen un fin de productividad, ¿no?, y de rédito económico, pero que a veces, desde un punto de vista ético y desde un punto de vista estrictamente técnico, se contraponen con una labor médica, ¿no es cierto?, que digamos, no debe estar influenciada de ninguna manera por propaganda y por inducciones para poder
propender a un consumo irracional de medicamentos, ¿no? Acá se trata de lo contrario, de hacer un uso ético de los medicamentos, el mejor beneficio de la población, evitando la polifarmacia y la medicación desacertada. Una más, por favor. Y esta es una foto final que yo quiero agradecer acá al doctor Tutaya, porque él tomó la foto. El doctor Mizuaray en su última, digamos, en la última visita del doctor Tognoni, hace pocos años, y la imagen siempre cálida. Observen ustedes la sonrisa tan especial y tan expresiva que tenía el doctor Alejandro Mizuaray. Entonces yo quiero decir que respecto a la obra que se hizo sobre farmacoterapia, el Colegio Médico tiene un fondo editorial. Entonces es posible, ¿no? Digamos, ingresar un expediente y ver que se pueda hacer con el auspicio del Colegio Médico una nueva producción del manual de farmacoterapia que el doctor Mizuaray lideró en la conducción de la elaboración de ese manual tan importante. Sin más, ¿no? y agradeciendo a la familia su presencia, que nos honra como Colegio Médico, porque se trata de un médico de gratísima recordación, que queremos que en este evento lo conozcan, porque es esas personas que son ejemplares y que sirven de modelo para guiar la acción de los médicos que no solamente hacen un ejercicio técnicamente competente, que eso está en la capacitación, la educación médica continua, sino ético, un acto ético y un acto humano como los que siempre realizó el doctor Alejandro Mizuaray. Muchas gracias por un gran hombre y un gran médico de la orden. Muchas gracias. Sin más, damos por clausurado también el evento Curso Internacional de Farmacoterapia Racional para el primer nivel de atención. Muchas gracias. Tomamos una foto, ¿ya? ¿Sí? Sí, vamos a pedirle a la familia, por favor, tenemos un pequeño presente muy... nada más. Tenemos uno de los artículos que don Alejandro antes de fallecer lo hizo, lo vamos a publicar en una de nuestras revistas médicas, que habla de su calidad. Gustavo, tenemos este pequeño reseña, ¿no? Sí, ahí lo tienes. Sí. Queremos testimoniarle a través de esta pequeña semblanza todo el aprecio, todo el cariño, todo el respeto y sobre todo creo que debemos seguir su ejemplo, ¿no? Estamos comprometiéndonos también a inaugurar la cátedra Alejandro Mizuaray, es una cátedra libre de discusión de los temas médicos y los doctores Tognoni y Laporte estarán el próximo año también viniendo a completar esta celebración. Muy bien, muchas gracias. ¿Quiere dar una palabra? Muy buenas noches. A nombre de la familia del doctor Alejandro Mizuaray, queremos dar gracias por este homenaje póstumo que se le ha brindado a mi hermano Alejandro en su labor como profesional en el campo de la medicina. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes.